Muy buenos días y feliz sábado a nuestros hermanos y amigos que ya están en nuestra sintonía. Con gozo le damos una calurosa bienvenida en este frío sábado 23 de mayo del 2026. Los invito a orar pidiendo la dirección de Dios en este programa. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias, Padre, por tu cuidado y, Padre, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos pedirte por aquellos amigos que están viendo este programa, que tal vez tienen algún problema familiar, algún problema en el trabajo o algún problema de salud. Sé tú con cada uno de ellos. Que tu presencia esté en medio de cada uno de sus hogares, en cada una de sus vidas. Y, Padre, acompáñanos esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos a todos quienes nos siguen desde diversos lugares del mundo. En especial enviamos un saludo a Zoraida Rosas Barrera desde Huelva y en España, quien envía un saludo especial a la clase de nuestra hermana Axa Olave. También saludamos a Nancy, que nos escribe y envía un saludo especial a la hermana Ellen Finmeister y a su esposo, el pastor Sigrid Mayer. A Olimpa Villanueva de Peñalolén y Carmen Enríquez, también de Linares. Y por supuesto, a todos quienes nos ven cada semana. Muy bien, continuando con nuestro programa de hoy, los invito a que canten junto a nosotros estos himnos que hemos seleccionado especialmente para ustedes en esta mañana. Redimida juventud, siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad.
Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder, es su brazo poderoso y nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Si en la lucha desmayamos o nos lidia la maldad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos nuestra cruz, victoriosos cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito, en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Aunque eran solo las 9 de la mañana,
Steven ya estaba pensando en el almuerzo. Era la época cuando bandadas de tejedores volaban por el cielo de Kenia, y el niño, de 11 años, pensó que 1 o 2 pajaritos serían un alimento delicioso. Tomando su resortera, Steven salió de su casa y de inmediato divisó una bandada de tejedores gris-marrón de pecho dorado. Se agachó y tomó una pequeña piedra, la puso en su resortera y levantó sus manos para apuntar. En ese momento, la bandada de pájaros voló. Steven no se preocupó, sabía que los pájaros no volarían lejos y los siguió. Efectivamente, la bandada pronto aterrizó. Steven se agachó tratando de esconderse de los pájaros. Luego, levantó la resortera para apuntar. De inmediato, la bandada voló otra vez. Steven estaba decidido a disfrutar 1 o 2 tejedores al almuerzo, así que siguió a la bandada hasta que se detuvo nuevamente. Pero cuando levantó su resortera, volaron otra vez. Esto continuó por un rato, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Cada vez que levantaba su resortera, los pájaros volaban una corta distancia y luego se posaban en tierra como si esperaran que el chico los atrapara. Sin darse cuenta, había seguido a los pájaros hasta la puerta abierta de un edificio. Al mirar hacia adentro, vio a un compañero de la escuela. El chico estaba de pie, hablando frente a un grupo de personas. Steven siempre se había sentido más inteligente que su compañero y se preguntó, ¿cómo es que le habla a toda esa gente? Entonces oyó la voz de un hombre que dijo, ¡entra, entra! Un anciano lo invitaba a cruzar la puerta y escuchar al muchacho que contaba una historia misionera en la escuela sabática. Rápidamente, Steven se dio cuenta de que estaba frente a una iglesia adventista del 7º día. El hombre y su compañero estaban vestidos con sus mejores ropas. Steven miró su ropa. Vestía un pantalón corto desgastado. Se alejó de la puerta. «Entra tal como estás», dijo el anciano. Steven dudó por un momento y mientras pensaba sobre qué hacer, el anciano lo sorprendió. «Yo conozco a tus padres», dijo el anciano. «Ellos eran miembros de esta iglesia, pero entonces tu abuelo vino y los echó. Dijo que los repudiaría si adoraban aquí. Nunca regresaron». Steven sintió vergüenza de entrar a la iglesia con esos pantalones, pero le prometió al anciano que se vestiría mejor y vendría el próximo sábado. Cuando se fue, pensó de nuevo en los pájaros. No había cazado ninguno para el almuerzo. Miró alrededor de la iglesia, no se veía ningún pájaro. Mientras conversaba con el anciano, la bandada desapareció. Durante la semana siguiente, Steven pensó mucho sobre lo que el anciano había dicho sobre sus padres y abuelo. Recordó haber oído a su padre hablar sobre ir a la iglesia, pero no sabía que era la iglesia adventista. Ahora comprendió que su abuelo, que era el curandero del pueblo, los había sacado de la iglesia un sábado en la mañana y les prohibió que regresaran. Steven cumplió su promesa al anciano. Se puso pantalones largos y regresó a la iglesia el sábado siguiente. La gente era amable y le dio la bienvenida. Le encantó cantar y se maravilló de que los otros niños se sabían la letra de memoria. Volvió el sábado siguiente y el siguiente. Al poco tiempo sabía todas las letras de las canciones y estaba relatando la historia misionera en la escuela sabática. Cuando cumplió 12 años, entregó su corazón a Jesús y fue bautizado. Hoy, Steven es un líder de la iglesia adventista de Kenia. Está maravillado de que Dios usó una bandada de pájaros tejedores para guiarlo a la iglesia. Dios sabe cómo llamar nuestra atención y llevarnos a Él, dijo. Con Moisés, usó una zarza ardiente para llamar su atención. Conmigo, usó una bandada de pájaros. Dios usa la naturaleza para guiarnos a Él. Este trimestre, un proyecto misionero es una escuela en Kenia, donde los niños puedan aprender del Dios del cielo. Gracias por su generosa ofrenda para este importante proyecto.
Hola, mi amigo querido. Una vez más, Dios permite que estemos juntos, esta vez para estudiar la lección número 8, para el 23 de mayo del año 2026. Y el título para esta semana es La fe. ¿Sabes? Alguien dijo alguna vez algo interesante. La fe es como el Wi-Fi. No lo puedes ver, pero tiene el poder de conectarte con la persona que quieras. Bueno, la fe también es invisible, pero te conecta con Dios. Cuando el Wi-Fi falla, la conexión se pierde, y así también cuando la fe se debilita, tu conexión con Dios se debilita. Por eso la Biblia dice en Hebreos 11:1, es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa esto? Que la fe es confiar plenamente en algo que aún no se ha podido ver, pero sabes que es real y es verdadero. Es como tener la seguridad interior de que lo que Dios prometió se va a cumplir, aunque todavía no haya evidencia visible. Más adelante, en el capítulo 1 de Hebreos, Pablo, en el versículo 6, dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Te voy a explicar este texto. Sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra imposible, ¿quieres tener una convicción personal de lo que es imposible? Coloca la cabeza en un balde de agua y aguanta 10 minutos. ¿No puedes? Eso es imposible. 10 minutos la cabeza dentro del agua, eso es imposible. Bueno, Pablo dice que es imposible acercarse a Dios sin fe. ¿Por qué? Porque a Dios no lo puedes ver, no lo puedes tocar. Y en este mundo pragmático en el que vivimos, solo creemos en lo que tocamos. Pero no podemos creer en Dios porque no lo vemos, no lo podemos tocar. Pero la fe, con los ojos de la fe, tú lo puedes ver. Bueno, la relación con Dios siempre ha dependido de la fe. Pero ejercitar fe no siempre es fácil, porque a veces atravesamos momentos en los que la fe tambalea. Tal vez alguna vez te preguntaste, ¿dónde está Dios en medio de mi problema? ¿Por qué no veo respuestas? ¿Por qué mi fe parece tan pequeña? Bueno, la buena noticia es que la Biblia habla precisamente de esas luchas y conflictos. Hoy veremos qué es lo que la Biblia enseña sobre la fe. Cómo enfrentar la duda, cómo fortalecer la fe y qué significa tener la fe de Jesús. Vayamos a la primera parte de este estudio, bajo el subtítulo, Solo dame una señal. Sabes, mi amigo, muchas personas piensan que creer sería mucho más fácil si pudieran ver los milagros del tiempo de Cristo o del Antiguo Testamento. Algunos dicen, si yo hubiera visto abrirse el mar rojo, entonces creería. Si hubiera visto a Jesús sanar a los enfermos, entonces tendría fe. Lo que tú no sabes es que en los tiempos bíblicos ocurría lo mismo. La gente veía milagros y aún así pedía más señales. Los fariseos pidieron una señal a Jesús. El relato bíblico dice aquí en San Mateo capítulo 16, versículos 1 al 4 lo siguiente. Se acercaron los fariseos y los saduceos y para probarle le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les respondió diciendo, al atardecer dicen, hará buen tiempo, porque el cielo está enrojecido. Y al amanecer dicen, hoy habrá tempestad, porque el cielo está enrojecido y sombrío. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no les será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Sabes, mi amigo querido, el problema con estas personas en los tiempos
de Cristo no era falta de evidencia. El problema era falta de un corazón dispuesto a creer. Imagina a alguien que sale al amanecer y al ver el cielo cubierto de nubes dice, no creo que el sol exista. Necesito una señal. Pero la luz ya está iluminando todo. ¿Qué más señal quieres? No, pero tú quieres ver, tocar, palpar y no puedes. A veces hacemos eso mismo con Dios. Las señales están alrededor, la creación, las profecías cumplidas, la historia bíblica, la transformación de vidas. Dios ya ha dado muchas razones para creer. La fe es confiar en Dios a partir de esas evidencias que ya tenemos. Ahora te digo una cosa. El otro día yo recibí en mi celular un mensaje diciendo, usted acaba de ganar un carro 0 kilómetros, pero para enviarle el carro necesitamos que nos mande su dirección y nos mande $1,000 para arreglar los papeles. Ahora, en este momento tú estás sonriendo ahí mirando. ¿Por qué? Porque ya te llegó el mensaje. Ahora, ¿por qué hay gente que se da el trabajo de escribir ese mensaje y mandarlo a todo el mundo? ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que cae en la trampa. Al ladrón, estafador, engañador, mentiroso, le crees. Pero cuando Dios te dice, yo te amo, yo puedo transformar tu vida, no le crees. Ay, pues, ¿cómo suceden las cosas, hijo? Tú, en este mundo pragmático, te has acostumbrado a creer en lo que ves y ejerces fe en lo que no ves cuando se trata de un hombre. Pero cuando se trata de Dios, ahí te comienzas a preguntar, ¿será? ¿No será? ¿Cómo será? Pero ahí está el sol, ahí está el pan de cada día, está la lluvia, ahí están las nubes, ahí está la vida, la salud. Cada día te despiertas. ¿No es evidencia de que hay un Dios todopoderoso por detrás de todo eso? Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio, hablando de Jesús de nuestra fe. ¿Sabes? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él no solo escuchaba lo que la gente decía, sino que veía la fe que había en el corazón de ella. Porque hablar es fácil. Decir que tienes fe es la cosa más sencilla, pero tener fe de verdad, ahí ya no es tan fácil. Por eso la Biblia muestra contrastes impresionantes. ¿Qué contrastes? Los discípulos que caminaban con Jesús, por ejemplo, a veces tenían poca fe, pero un centurión romano que no conocía personalmente a Jesús mostró en cierta ocasión mucho más fe que los discípulos que andaban con Cristo. Cuando el centurión pidió que Jesús sanara a su siervo, dijo algo increíble. Señor, no necesitas ir a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús respondió, no he hallado tanta fe en Israel. Observa el contraste. Los hijos del pueblo de Israel se jactaban de ser hombres de mucha fe, pero en realidad la fe de ellos, comparada con la fe del centurión romano, era pequeña. Vamos a ilustrar este asunto de la siguiente manera. Un puente puede verse frágil, pero cuando decides caminar sobre él, estás demostrando que tienes fe de que ese puente te va a sostener. La fe bíblica es precisamente eso, confiar en el carácter de Dios. Confiar que Dios es amor, que Él te cuida, que Él te protege y que puedes avanzar confiando en las promesas que Dios te dejó en su palabra. Incluso cuando no veas todo el camino, tú crees que el Dios que está contigo aquí va a estar contigo al final del camino. Bueno, vamos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de La fe no es un sentimiento. Te digo una cosa, uno de los mayores errores que cometemos a veces es pensar que la fe es un sentimiento. Muchas personas dicen, hoy no siento fe, o entonces no me siento cerca de Dios. Pero la Biblia enseña algo diferente. La fe es la decisión de confiar en Dios, no es sentimiento. Incluso cuando no sientes nada, si decides confiar en Dios, eso es fe. Un piloto de avión que vuela en medio de una tormenta, por ejemplo, no confía en lo que siente, confía en los instrumentos.
porque sabe que sus sentidos pueden engañarlo. Pues la fe funciona de la misma manera. En los momentos difíciles no debemos guiarnos por lo que sentimos, sino por lo que Dios ha prometido. Por eso el padre del niño endemoniado en la Biblia dijo algo profundamente humano: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Esa oración es una de las más sinceras de la Biblia. Pero esta oración también nos muestra que la fe es como una plantita que va creciendo, creciendo y nunca para de crecer. Pero ¿cómo crece? A medida que conoces a Dios. Conocer a Dios es la clave. Pero para conocer a una persona, tienes que convivir con esa persona. Si no convives con esa persona, ¿cómo vas a creer en esa persona? Imagina un cuadro que te voy a hacer. Estás en una esquina, aparece un hombre desconocido al que nunca lo has visto. Tiene un paquete en la mano y te entrega el paquete y dice: guarda ese paquete para mí, y sigue corriendo mirando atrás. Tú nunca lo has visto. ¿Guardarías el paquete? Claro que no. ¿Por qué no? Si es un traficante de drogas que te entrega un paquete de drogas y la policía viene atrás. Pero imagina que un día estás parado en la esquina y aparece tu padre, a quien conoces, sabes que te ama, que daría la vida por ti, y te entrega un paquete y te dice: guarda ese paquete para mí, y sigue corriendo. ¿Lo guardas o no? Claro que sí. ¿Por qué lo guardas? Porque lo conoces. Entonces, cuando Dios te promete algo, ¿cómo vas a creer si no lo conoces? ¿Y cómo se conoce a una persona? Conviviendo con la persona. ¿Y cómo se convive con la persona? Estudiando la Biblia, orando. Ahí tú creces en tu experiencia con Dios, y cuando te promete algo, tú crees. ¿Te acuerdas cuando Jesús encontró a un paralítico? Estaba ahí 38 años paralítico. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Si el paralítico hubiera dicho: pero Señor, ¿cómo voy a andar si no siento nada? Se hubiera quedado paralítico. Pero aunque no sintió nada, se levantó y caminó. ¿Por qué? Porque creyó en la promesa divina. Cree en las promesas que Dios te ha hecho. Él nunca falla. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio, bajo el título de Ejemplos de Fe. Y ahí necesariamente tenemos que ir al libro de Hebreos, al capítulo 11. Este capítulo es conocido como el capítulo de la fe. Allí aparecen hombres y mujeres que aprendieron a confiar en Dios. Noé, por ejemplo, construyó un arca sin nunca haber visto llover, pero creyó que iba a llover porque Dios le dijo. Abraham, otro ejemplo de fe, salió sin saber para dónde iba. ¿Pero por qué? Porque creyó que Dios nunca lo llevaría a un lugar que le haría mal. Moisés escogió sufrir con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque creyó en el Dios a quien nunca lo había tocado, pero a quien conocía. ¿Por qué? Por la convivencia con Él. Todos estos hombres tenían algo en común: confiaron en Dios antes de ver los resultados. Piensa en un agricultor que siembra una semilla en la tierra. Durante días no ve nada, pero sigue confiando en que la semilla va a aparecer y va a crecer. Oh, querido, la fe funciona de la misma manera. Crees en las promesas de Dios, aunque todavía no has visto el resultado. Y ahora llegamos al fin de este estudio, hablando de la fe de Jesús. Sabes, el libro de Apocalipsis describe al pueblo de Dios diciendo lo siguiente. Leo Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa más que creer en Jesús, tener la fe de Jesús, significa vivir con la misma confianza que Jesús tenía en el Padre. En el Getsemaní, Jesús enfrentó el momento más difícil de su vida y oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la fe de Jesús. Una fe que confía en Dios incluso cuando el camino es difícil. Tu fe puede ser pequeña, pero cuando Jesús vive en ti, su fe, la fe de Cristo, sostiene la tuya. En resumen,
La fe es la conexión que nos une con Dios. No siempre veremos milagros espectaculares, aunque si Dios quiere hacer, puede hacerlo. No siempre tendremos respuestas inmediatas, pero si tenemos algo seguro, ya es suficiente. ¿Y qué es eso seguro? El carácter fiel de Dios. La fe crece cuando escuchas la palabra de Dios, cuando oras y decides confiar en Él cada día. Tal vez hoy tu fe está fuerte, o tal vez estás luchando. Tal vez estás atravesando dudas o preguntas. La buena noticia es que Dios no rechaza a quien viene con una fe pequeña. Jesús dijo que una fe como una semilla de mostaza es suficiente para mover montañas. Hoy puedes hacer la misma oración que aquel padre hizo. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Porque cuando colocas tu pequeña fe en las manos de un grande Dios, esa fe comienza a crecer y descubres que, aunque no puedas verlo todo, Dios siempre es digno de confianza. Dios te ama, querida. Dios te ama. Y aunque a veces tu corazón es rebelde, tu corazón es duro para creer, porque yo conozco tanta gente. El otro día en un aeropuerto encontré un hombre que me dice, pastor, yo lo sigo en YouTube, escucho sus mensajes, escucho las lecciones que usted presenta, pero tengo el corazón duro. Necesito a Dios en mi vida, pero mi corazón es duro. Bueno, yo le dije a él lo que te voy a decir a ti. En lugar de decírmelo a mí, díselo a Dios. Búscalo en un rincón de tu casa, arrodíllate y dile, Señor, yo quiero creer en ti, pero no puedo. Mi corazón es duro, me han golpeado tanto en la vida que he perdido la fe. Ayúdame a creer. Y la oración no salió de tu boca, la respuesta de Dios ya vino para ti. Dios te ama mucho. Grande semana para ti, no desanimes. Levanta la cabeza, optimismo, fe. Tómate de la mano de Dios, de tu Dios grande y poderoso, soberano. Un abrazo, chao. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar. Prestan atención en adoración. Feliz sábado, niños. Nos encontramos en otro sábado de invierno. Espero que hayan tenido una semana provechosa y que hayan cuidado su salud, porque en esta época de frío es más frecuente que se enfermen todos, nos enfermemos todos. Así que a cuidarse, a ser cuidadosos con los cambios de temperatura. Está haciendo mucho más frío. Bueno, estamos estudiando y estamos repasando la historia del pueblo de Israel. Y nuestro versículo se encuentra en Salmos 106:45. ¿Y qué dice el Salmo 106:45? Dice: y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. ¿Quién se acordaba del pacto?
Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Cuando Él les dijo que iban a salir de Egipto hacia Canaán, hicieron un pacto. ¿Qué es un pacto? Es un contrato. En el contrato hay acuerdos, ¿no es cierto? Hay condiciones. Dentro de estas condiciones, lo único que pedía Dios, lo único que pedía era que fueran fieles, que le creyeran, que fueran obedientes, porque Él quería lo mejor, porque era el Dios que los había creado, les había libertado de la esclavitud y ahora Él quería, ¿no es cierto?, darles lo mejor. Moisés se encontraba con Dios conversando en el monte Sinaí y el pueblo de Israel encontró que eran muchos días que ya no estaba Moisés y dijeron, ¿y ahora quién nos va a dirigir? Mejor adoremos a nuestros dioses. Y se construyeron un becerro. Y la Biblia dice que se pusieron a adorarlo y le alababan y lo cantaban. Dios se puso muy triste con esto. ¿Por qué? Porque habían dejado de creer en Él. Estaban pidiéndole ayuda a un becerro y no estaban esperando que Moisés bajara a contarles qué eran los planes de Dios. Cuando se puso muy triste, dijo, esto no va a resultar. Así que no va a ir bien esto. Y dijo, este pueblo no merece. Moisés intervino y le dijo, no, Señor mío, deja que yo voy a hablar con ellos. Y Moisés habló con el pueblo y les dijo, muy mal lo que hicieron. ¿Por qué estaban adorando a un becerro? Ustedes deberían haber adorado a Dios, haber clamado a Dios, no a un becerro. Muchos entendieron el error, se arrepintieron y corrigieron su error. Niños, las grandes misericordias que tiene Dios con nosotros también vienen cada día cuando nosotros nos olvidamos y nos despreocupamos de que Dios es el que nos va a ayudar. Dios es quien nos va a dar las herramientas, las fuerzas para salir adelante. Tenemos dificultades, todos, los niños y los adultos, todos tenemos dificultades, pero si confiamos en Dios, Él nos va a dar la fuerza y Él tiene muchas misericordias para nosotros. Oremos para que Él nos siga sosteniendo y ayudando en todas las actividades y tareas que tenemos. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque Tú has provisto para nosotros lo mejor, porque Tú tienes grandes misericordias. Ayúdanos, Señor, a entender que estás atento a cada una de nuestras situaciones, que solamente a Ti debemos clamar. Permite, Señor, que nuestro corazón se abra y pueda entender Tu amor y que Te obedezcamos por amor, no por miedo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que tengan un lindo sábado. ¡Chao! Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta el Japón. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Bolivia. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en España. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya, al Rey que viene Jesús. Oh, 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 todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya, al Rey que viene Jesús. Oh, 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 Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Angola. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Estados Unidos. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Brasil. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán,
viene Jesús. Oh, 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 todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán. Aleluya, al Rey que viene Jesús. Oh, 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 oh. Cantarán, aleluya, al Rey que viene Jesús. Él me eligió antes que el mundo fuera en plenitud. Él me dio libertad. Él me buscó, su senda yo elegí. Él me dio libertad. Él me ayudó cuando en pecado decidí vagar. Cuando en tinieblas fui, me rescató. A Cristo recibí, la redención me dio. ¿Quién me separará del gran amor de Dios? ¿Quién hoy afligirá mi corazón? ¿Quién podrá a través de muertes y guerras apartarme de la cruz de Cristo? En estas cosas, victoria en Cristo, mi recompensa es nuestro Redentor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni nada de lo presente, ni lo futuro, ni alto, ni profundo, ni criatura podrá apartarme de mi Cristo.
Una linda melodía con el grato recuerdo del grupo Gotas de Luz, que durante varios años fue dirigido por nuestra hermana Susan Lu y que al verlas agradecemos a Dios por el lindo talento musical. Enviamos un especial saludo a Ana Caballero, que ya no vive acá en nuestro país y se encuentra estudiando en la Universidad Adventista del Plata. Un gran abrazo para Ana y su linda familia, de quien guardamos gratos recuerdos. Y con este canto damos paso al tema de esta mañana titulado El hombre de las tres riquezas, que será presentado por nuestro querido pastor Milton Mayo. Tengan ustedes un feliz sábado. Salió entumido el feliz sábado, ¿no? ¿Hace frío? Yo tengo frío, no sé si ustedes. Ay. Y cuando el predicador tiene frío y un poco de hambre, el sermón es más breve, así que estamos bien hoy día, hermanos. La semana pasada estuvimos en Petrufquén. Estuvimos ahí apoyando lo que es el evangelismo en Semana Santa. Estuvimos con la iglesia, una de las iglesias en Petrufquén. Y conversaba con unos hermanos, me decían, pero si nosotros íbamos a la iglesia de Ñuñoa. Así que donde muchas veces viajamos, siempre encontramos a alguien que asistía a la iglesia de Ñuñoa. Y eso produce orgullo, ¿no? Nuestra iglesia Ñuñoa está presente en muchos lugares y entendemos que también hay hermanos que están siguiendo por medio de la transmisión, y enviamos un feliz sábado también para cada uno de ustedes. Cada vez que me presentan aquí, siento que casi me presentan como visita, pero el problema no es del hermano José, es el mío. Así que voy a tener que venir más a la iglesia, a esta iglesia. Así que voy a decirle a mi esposa, vamos a tener que venir más a nuestra iglesia, porque no quiero sentirme como visita. Somos miembros y sacamos la cuenta ya en nuestro tercer año que estamos aquí siendo parte de la gran iglesia de Ñuñoa. Vamos a ir a la palabra de Dios esta mañana. Vamos a estos minutos reflexionar. Estamos hoy día en un sábado donde queremos un poco hablar de lo que es la familia. No voy a entrar en aspectos técnicos o informaciones, sino que quiero ir ahí a la palabra de Dios para que podamos extraer algunas lecciones prácticas para cada uno de nosotros. El libro de Job, y aquí vamos a centrar nuestra reflexión esta mañana. El libro de Job se menciona que puede ser el escrito más antiguo del canon bíblico. Inclusive antes de que Moisés escribiera el Pentateuco, es probable que ya haya escrito el libro de Job. Y muchas personas cuando estudian el libro de Job, cuando leen el libro de Job, quedan muy preocupadas porque sienten que no entienden a cabalidad lo que cuenta o lo que menciona el libro de Job. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, ¿cómo es posible que un hombre recto, temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, haya sufrido tanto? Haya sufrido tanto. Y para muchas personas esto es un aspecto que cuesta entender, y a nosotros mismos a veces nos cuesta entender. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios, con las características que Job es presentado por el mismo Dios, haya tenido que sufrir tanto? Si él era bueno, si él era recto, si él era un hombre consagrado al Señor, y no solo él, su familia también. Y entonces, por ahí, algunos de nosotros nos cuesta un poco entender la dinámica o el libro de Job en su totalidad. Y algunos dicen, bueno, quizás la manera de entender a Job es comprendiendo que este era un superhombre. No, Job era una persona que estaba por sobre, en todos los aspectos, por sobre, digamos, la media de los hombres, las personas de aquel tiempo, porque como soportó, cualquier hombre no pudo haber soportado. Era un superhombre. Algunos piensan así acerca de Job. Pero hermanos, nosotros, y quiero colocar esto como base, el libro de Job, si bien trata de aspectos
que tocan la vida de Job, como es el sufrimiento, la enfermedad y el dolor y todos estos asuntos. El libro de Job y el propósito que él tiene no es hablar del sufrimiento. Y si nosotros entendemos esto desde el primer capítulo, vamos a entender el libro de Job. El propósito que tiene el libro de Job es que nosotros veamos con claridad a un Dios que se mueve en medio del sufrimiento, a un Dios que está presente en medio del sufrimiento. No es el tema central el sufrimiento de Job, es el Dios que actúa, que se mueve en medio de la situación que están pasando sus hijos. Y para nosotros esto es alentador porque es probable que en algún momento la experiencia de Job, de alguna manera, también tengamos que nosotros gustar, pasar por aquella, si es que ya no estamos pasando o hemos pasado. Pero a través del libro de Job nosotros entendemos que ese mismo Dios que estaba presente en la vida de Job y en cada situación adversa es el mismo Dios en el cual nosotros creemos y es el mismo Dios que está dispuesto a actuar en la vida de sus hijos en este tiempo. Y cuando nosotros entendemos desde el principio el libro de Job de esta manera, entonces vamos a comprender el propósito y por qué el Señor ha permitido que hoy día nosotros sigamos extrayendo lecciones y siga estando al alcance de nosotros lo que es el libro de Job. Entonces quiero llevarle a Job capítulo 1. Vamos a ver aquí solo 3 versículos en esta primera instancia del libro de Job. Y aquí vamos a extraer algunas lecciones en esta mañana. Job capítulo 1, el versículo 1 dice así. Quiero que todos puedan ahí buscarle. Job capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, ¿qué más dice? Recto, ¿qué más? Temeroso de Dios y apartado del mal. Si nosotros vemos la experiencia de este hombre, recto, temeroso, apartado del mal, ¿sí? Como hace mención aquí la palabra de Dios, perfecto. Y si nosotros queremos de alguna manera identificar la riqueza que tenía Job al ser considerado recto, perfecto, temeroso de Dios, ¿qué tipo de riqueza será esa? Si hay un hombre que es recto, que es apartado del mal y que es temeroso de Dios, ¿qué tipo de riqueza creen ustedes que es esa? La riqueza espiritual. Job tenía algunas riquezas que vamos a desarrollar esta mañana. Y la primera riqueza que nosotros vemos ya a partir del versículo 1 es la riqueza espiritual. Entonces, miren, no tenga miedo usted de pedirle al Señor riqueza espiritual. Porque Dios, así como concedió a Job, también está dispuesto a concedernos a nosotros, sus hijos, riqueza espiritual. Entonces, no tenga miedo a pedirle al Señor, mira, Señor, dame un corazón recto. Dame un espíritu que cada día donde yo me conduzca pueda ser temeroso de ti. Señor, dame un corazón que se aparte del mal todos los días. No tengas temor de pedir esa riqueza. Porque de seguro Dios está dispuesto a concedernos esa riqueza que tenía Job. Y como nosotros vemos aquí, él era un hombre recto, apartado del mal, y ese mismo Dios que, ¿verdad?, estaba con Job, es el mismo Dios que está con nosotros y está dispuesto a concedernos aquellas peticiones del corazón. No tenga miedo, apreciado hermano, apreciada iglesia, de pedir esta riqueza a Dios. Quiero que tú me des un corazón temeroso. Quiero que puedas darme una vida fiel a ti cada día. Señor, dame esa riqueza que tenía Job. No tenga miedo de pedir aquello. Dios era rico en este aspecto, la riqueza espiritual. Job era rico en este aspecto. Entonces, Señor, dame una vida que refleje el carácter de Cristo donde quiera que yo vaya. ¿Cuántas veces oramos así nosotros? ¿Cuántas veces clamamos de esta manera nosotros al Señor?
¿Cuántas veces es ese anhelo que está en el corazón lo que nosotros manifestamos y clamamos a Dios? Pida riqueza espiritual. Clamemos a Dios por esta riqueza que tenía Job. Entonces, no se conforme, hermanos, no se ponga contento por el solo hecho de ser un cristiano. Dígale al Señor, no quiero ser feliz, no quiero estar contento por el solo hecho de ser un adventista del séptimo día, sino quiero tener la felicidad de representarte donde quiera que vaya, no solo el sábado, también en la semana. Pídale al Señor, clame al Señor por aquello. Hay otra riqueza que tenía Job, que la encontramos en el versículo 2. ¿Y cuál es la riqueza que tenía Job? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Qué riqueza era esa? La riqueza familiar. No solo tenía riqueza espiritual, también tenía una riqueza familiar. Cuando vemos un hogar, y como hace mención más adelante en el capítulo 1 y la historia de Job, vemos una familia grande, vemos que los hijos se llevaban bien, que los hijos tenían buen relacionamiento, había unidad, porque dice que ellos participaban de momentos de convivencia, de fiesta constantemente, ¿sí? Dice la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que había una familia unida, había una familia que vivía en compañerismo. Y ahora miren la actitud de Job y el hábito de Job y la tarea de Job constante. Dice que él de manera constante clamaba al Señor y presentaba ¿a quién? Delante de él, a sus hijos. Era un hombre, era un hogar, y aquí nosotros vemos a través de la Escritura que tenía una preocupación constante de presentar a sus hijos y su familia delante del Señor. Porque él decía, no va a ser cosa que alguno de ellos haya fallado al Señor. Entonces, Job vemos que tenía una riqueza familiar. Hermanos, familia, no tenga miedo de pedirle al Señor riqueza familiar. No tenga miedo de pedirle al Señor por su matrimonio, que bendiga su matrimonio. No tenga miedo de pedirle al Señor que en su matrimonio haya paz. No tenga miedo de pedirle al Señor, Señor, dame la capacidad cada día de que en mi hogar siempre hay un espacio para desarrollar el culto familiar. No tenga miedo de pedirle eso al Señor. Señor, permite que mis hijos, permite que mi esposa cada día vea en mí un hombre de Dios. Permite que mi esposo, que mis hijos cada día vean en mí una mujer de Dios. Permite que mis hijos cada día me vean a mí como un ejemplo, como soy temeroso hacia ti, que ellos también quieran ser como yo. No tenga temor de pedirle eso al Señor. Riqueza familiar. Señor, queremos que en nuestro hogar haya paz, queremos que en nuestro hogar haya tranquilidad, haya felicidad, pero para ello yo quiero que tú puedas estar en medio de mi hogar. No tengamos miedo de pedirle eso al Señor. Riqueza familiar. ¿Cuál es la primera riqueza que tenía Job? Riqueza espiritual. ¿Cuál es la segunda riqueza que tenía Job? Riqueza familiar. Y en el versículo 3 dice que su hacienda era de ¿cuántas ovejas? 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de buey y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón grande o más grande, ¿qué dice su Biblia? Que todos los orien. ¿Qué riqueza es esa? Riqueza material. Riqueza material. Por lo tanto, no tenga miedo de pedirle al Señor riqueza material si usted está dispuesto a ser fiel también en lo material. Entonces Job tenía riqueza espiritual, riqueza familiar y riqueza material, como nosotros vemos aquí. Pero miren ahora, hasta ahí todo bien, ¿no? Todo bien. Desde el primer versículo ya el Señor aquí nos muestra las riquezas que Dios tenía. Versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Ahora hay un asunto que nosotros también debemos tener claridad. ¿Qué significa riqueza en la Biblia? ¿O qué aspectos, verdad, están
adheridos o incluidos a lo que es la riqueza en la Biblia. Y nosotros entendemos que riqueza en la Biblia significa la unión del poder divino con el esfuerzo humano. ¿Sí? La unión del poder divino con el esfuerzo humano. Desde el punto de vista bíblico, eso es riqueza. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer mención, cuando usted quiera pedir la riqueza al Señor, espiritual, material y familiar, entonces ahora también usted debe tener claridad que hay un precio que pagar. No, Señor, yo quiero ser rico espiritualmente, pero no estoy dispuesto a levantarme temprano para pasar un momento contigo. Haz tu obra en mí, Señor, pero yo no estoy dispuesto a hacer mi parte. Eso en la Biblia no tiene ahí un complemento, una relación. Entonces, riqueza desde el punto de vista bíblico es la unión del poder de Dios sumado ¿a qué? Al esfuerzo humano. Señor, yo quiero ser más espiritual. Y el Señor le dice, bueno, hijo, tienes que pasar tiempos en ayuno. Ah, Señor, ayuno sé que no. Haz tu obra en mí, ¿verdad? Cambia mi corazón, cambia mi mente, cambia mi vida, cambia mi hogar. Coloca paz en mi hogar, porque quizás no hay comunicación, pero Señor, haz tu obra. Y el Señor te dice, pero ¿cuál es la parte que tú tienes que hacer? Y ahí no estamos dispuestos a hacer. Queremos ser más espirituales, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Queremos tener más armonía y una riqueza familiar, pero no estamos dispuestos a dedicar tiempo en casa para estar en comunión con Dios. ¿Cómo es eso? Entonces, riqueza en la Biblia quiere decir la unión del poder divino que está dispuesto a obrar, está dispuesto a actuar, pero también debe haber una parte, un esfuerzo humano para que eso pueda llevarse a cabo. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos aquí, ¿verdad? Si usted, hablando acerca de la riqueza familiar, si usted me dice, este matrimonio es un matrimonio de Dios, ¿qué vamos a dar por sentado nosotros? Que ese es un matrimonio que cada día se arrodilla para buscar la presencia de Dios en casa junto con sus hijos. Si usted dice, esta familia es una familia de Dios, entonces vamos a entender que esa familia dedica todos los días tiempo para su culto familiar. Si usted puede decirnos, mira, te presento aquí un hombre, una mujer de Dios, yo voy a entender y vamos a entender cómo es un hombre, una mujer, una familia de Dios. Ellos es una familia que están dispuestos a avanzar conforme a la voluntad de Dios, incluyendo lo que es la alimentación, por ejemplo. Una familia de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven de Dios. Ellos están dispuestos a avanzar conforme al Señor ha mencionado en su palabra. Y no dejan solo en el plano que Dios obre. También hay una parte que nosotros debemos hacer y es la parte del esfuerzo humano complementado con ese poder que el cielo está dispuesto a concedernos. Es como nosotros vamos a llegar a experimentar riqueza como la que tenía Job. Mis queridos hermanos y queridos amigos, hay que pagar un precio por lo que nosotros queremos obtener. ¿Sabe lo que es corrupción? ¿Qué es corrupción? Querer ser rico, pero que otros paguen el precio. ¿Sí? Corrupción es, Señor, yo quiero tener todo esto, yo quiero ser rico, todo esto quiero que sea mío, pero que otros paguen el precio. Eso es corrupción. Y Dios quiere que nosotros podamos soñar, podamos aspirar a tener riquezas como la que tenía Job en estos ámbitos, pero también debemos ser conscientes que hay que pagar un precio. Hay que dedicar tiempo para estar con Dios. Hay que dedicar un tiempo y hay que planificar con la familia para tener un espacio para el culto familiar. Debemos nosotros trabajar justamente, honradamente, hermanos. ¿Sí? No es pecado, no es malo que nosotros le pidamos riqueza al Señor, pero para eso hay que trabajar honradamente. Para eso hay que ser sincero. Para eso hay que hacer las cosas bien. Y más aún, nosotros como cristianos, a veces por el hecho de ser cristiano, creemos que el Señor nos va a bendecir. Pero Dios quiere que el esfuerzo humano esté presente. Entonces, tengo que hacer bien las cosas. Donde quiera que esté, en la iglesia
y en el trabajo habitual de la semana. Tenemos que ser hombres y mujeres que se destaquen, que sobresalgan, porque cada cosa que ellos hacen, la hacen bien, la hacen a la perfección, la hacen teniendo consideración que ellos rinden cuentas al Señor en primer lugar. Es el precio que hay que pagar. Y no querer obtener muchas cosas, pero no estar dispuesto a pagar el precio. Que otros se sacrificen para beneficiarme a mí. Eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico. Y miren, aquí hay un aspecto que yo quiero resaltar en lo que es la vida de Job. Entonces, ¿cuál era el orden de las riquezas que Job tenía? ¿Cuál era el orden? Espiritual, familiar, material. El problema es que nosotros nos estamos acostumbrando a cambiar el orden de las prioridades que para Dios ya tiene estipulado y que nosotros vemos con claridad aquí en la vida de este hombre, de esta familia, como es en el caso de Job. Queremos colocar lo material por sobre lo espiritual. ¿Sí? Queremos colocar lo material por sobre lo familiar, o queremos colocar lo familiar por sobre lo espiritual. Aquello que Dios quiere que sea una bendición termina siendo en maldición. ¿Por qué? Porque nosotros vamos tras del mundo queriendo cambiar las prioridades conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos en un orden que Él ya tiene establecido, como era en la vida de Job. Entonces, en ese cambio de prioridades es que nosotros nos desgastamos y es que nosotros trabajamos y damos todo el tiempo, pero muchas veces cuando queremos conseguir y algo logramos, eso en muchas ocasiones no es una bendición, porque hemos cambiado el orden. Dios quiere que podamos, por supuesto, tener riqueza material, sí, pero tiene un orden. Dios quiere que tengamos una riqueza familiar, sí, pero hay un orden, hermano. Dios quiere que nosotros comencemos fuertemente con la riqueza espiritual, como lo era Job. Cuando Dios presenta, y si nosotros vamos ahí al versículo 6, cuando Dios presenta en el versículo 6 del capítulo 1 a Job, ¿verdad? Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y versículo 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, a Jehová dijo, ¿de dónde? ¿De rodear la tierra y andar por ella? Y el versículo 8 dice que Jehová dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios no presenta a Job delante del universo o no presenta a Job delante de Satanás como el hombre rico materialmente. No presenta cuáles son sus títulos. No presenta a Dios a Job, ¿verdad?, como un hombre que era el más poderoso y el más importante de allí de los orientales. No lo presenta. Dios cuando presenta a Job delante del universo, que dice, este varón es perfecto, es recto, es temeroso de Dios y apartado del mal. Y el universo por completo, cuando Dios presenta a uno de sus hijos, como en el caso de Job, y cuando Dios quiere presentarnos hoy día delante del universo, no tiene necesidad Dios de colocar todos los títulos que tengamos, todos los recursos que tengamos, solo Dios le basta decir, este es un hombre, esta es una mujer, esta es una familia apartada del mal, recta, temerosa de Dios. Y el universo entero comprende que si está la riqueza espiritual de la manera como la vivía Job y de la manera como Dios quiere que tengamos nosotros, sus hijos, sus familias, si nosotros, si tenemos riqueza espiritual, todas las demás riquezas también habrán. No necesita Dios y no necesitamos nosotros dándonos a entender o mencionando quiénes somos. Porque una familia que tenga riqueza familiar, que tenga riqueza espiritual, para Dios se da por sentado de que todo lo demás está bien. Aquí está mi hijo Job, el hombre más rico. No. Aquí está mi hijo Job, un hombre temeroso. Y con eso Dios estaba diciendo que todo lo demás estaba estable y había riqueza en todos los ámbitos. Qué importante es que nosotros entendamos este aspecto, amada iglesia.
no cambiemos las prioridades, no cambiemos el orden de las prioridades. Para Dios sigue siendo lo más importante y fundamental, lo espiritual. No es que Dios no quiera darnos otra riqueza, pero comencemos por ahí. Así está establecido de parte del Señor. Y miren, cuando nosotros vemos que más adelante aquí, cuando Dios, como bien decíamos, presenta a Job ante el universo, lo presenta como un hombre que tenía riqueza espiritual. Es lo mismo que dijo Jesús, ¿verdad? Porque allí en Mateo 6:33, ¿qué dijo Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué va a pasar con lo otro? Será añadido, hermanos. La Biblia tiene esa manera de presentarnos la vida, cómo nosotros debemos avanzar en la vida. Después nosotros, si vamos al versículo 13 en adelante hasta el 22, ¿verdad? Vemos toda la situación que sucede en la vida y en la familia de Job, cuando pierde, sin duda, la riqueza material, la familiar. Y entonces nosotros vemos allí cómo es descrito la manera como ahora este hombre de Dios pierde todo. Pero miren qué interesante, hermanos. Desde el capítulo 12 en adelante, los 41 capítulos restantes, si sacamos el 1, los 41 capítulos restantes desde el capítulo 2 en adelante, nosotros vamos a ver a un hombre, ¿verdad? Diciendo, yo perdí todo lo material, perdí todo lo familiar, pero no echaré mano a la riqueza espiritual. Todo lo que se vive a partir del capítulo 2 hasta el último capítulo de Job, Job está diciendo, yo fui fiel a Dios cuando era rico espiritualmente y además tenía riqueza familiar y riqueza material. Yo fui fiel a Dios. Y ahí viene el diálogo con la esposa, ¿verdad? Cuando la esposa dice, ¿cómo es posible que tú sigas siendo fiel? Job está diciendo en otras palabras, yo fui fiel cuando tenía todo, pero no porque me falte aquello que yo en algún momento tenía, yo voy a dejar de ser fiel a Dios. Si fui fiel cuando tenía todo, y eso es lo que trata el resto del libro de Job. Si fui fiel cuando tenía todo, ahora que no tengo nada, ¿qué dice Job? Voy a seguir siendo fiel. ¿Por qué, hermano? Porque la fidelidad no solo estamos llamados para vivirla cuando las bendiciones son favorables. La fidelidad, somos invitados a vivir en medio o experimentar la fidelidad cuando todo eso que teníamos en algún momento y éramos fieles, ahora ya no hay nada. Y Job nos enseña que es en ese momento cuando más fieles debemos nosotros ser. Entonces, aquí nosotros vemos en el resto del libro cómo Job va defendiendo su riqueza espiritual y él no está dispuesto sin duda a echar mano a aquello del cual sin duda la esposa y los amigos le tentaban, pero donde él no estaba dispuesto a echar mano. Yo quiero, para ir finalizando, antes que dé más hambre, ¿no? Yo quiero invitarte en esta mañana, queridos hermanos, queridos amigos, no luches por tener solamente una familia feliz. No luches por tener una familia feliz, solamente por eso. Porque cuando no se alcanza a obtener aquello por lo cual tú luchas y que solo ese es tu propósito, tener una familia feliz, cuando eso ya te das cuenta que no vas a alcanzarlo y no vas a lograrlo, vas a desistir de tu proyecto familiar, como desistimos muchos hoy en día. Si tu meta solo es la felicidad y con el tiempo no lo logras, entonces te vas a sentir ahora con licencia de terminar tu proyecto familiar, como sucede en muchas de las familias hoy día, porque no están logrando aquello. Yo quiero animarte para que la felicidad en este mundo no sea tu meta como familia, ni como persona, sino que tu meta sea que con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, la meta sea llegar al cielo. Porque cuando nosotros tenemos esa meta,
¿verdad?, de llegar al cielo, cualquier situación, por adversa que sea, como fue la experiencia de Job, teniendo la seguridad que tenemos un Dios que se mueve en medio de la adversidad, si tenemos esa meta, hermanos, ninguna situación podrá sacarnos del camino. La dificultad que presenta la mayoría de las familias hoy día es que tenemos metas que deseamos que se cumplan solo en este mundo, cuando nuestra meta mayor, y la única que debe ser, es que yo pueda un día entrar por las puertas de esa gran ciudad con mi familia que Dios me ha concedido y que Dios me ha dado. No tengas metas solo para este mundo. Ponte la meta de llegar al cielo con los tuyos. Y para eso hay que pagar un precio. ¿Sí? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? ¿Por tu vida espiritual? ¿Por tu riqueza familiar? ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar? Si hoy día no estamos teniendo culto familiar, hay que pagar un precio, hermanos. Y hay que entrar ahí. Si yo quiero tener riqueza familiar. Si hoy día no estoy tomando tiempo y estoy saliendo para el trabajo, para la universidad, para la actividad, sin pasar por la presencia de Dios, hay que pagar un precio. No voy a obtener riqueza si no estoy dispuesto a pagar un precio en todos los ámbitos. Y quiero animarte en esta mañana para que cada día puedas fortalecer tu hogar, puedas fortalecer tu vida y puedas depender de aquel del cual dependió Job en cada momento, que también está dispuesto a extendernos la mano para llevarnos hacia la meta cual nosotros podamos abrigar en nuestro corazón, que es entrar con los nuestros al cielo. Yo quiero invitar aquí a Ricardo, su hija, para que a través de esta alabanza nosotros podamos reflexionar y nosotros podamos también decirle al Señor que ponga una meta mayor, quizás a la cual nosotros teníamos hoy día, que ponga sueños, que ponga anhelos, que no sean anhelos que queramos cumplir solo para este mundo, porque recuerden que este mundo va a terminar. Y si tenemos metas solo para este mundo, entonces vamos a quedarnos cortos. La meta debe ser mayor. Yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro con tu mirada de amor y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú. Y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida, como me rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro con tu mirada de amor y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú.
Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida como me la diste tú. Querida familia, para tener riqueza espiritual, y queridos esposos, quiero hablarle a los esposos en esta hora, para orar. Hay que reconocer que no siempre nosotros tenemos la razón. Queridas esposas, para tener riqueza espiritual hay que tener un espíritu de perdón también. Y lo mismo para los esposos. Si no se reconoce que también nos equivocamos, si no se reconoce que también debo pedir perdón y entregar perdón, si eso no está presente en nuestro corazón, difícilmente nosotros vamos a crecer como familia. Quizás hay que pedir perdón a la esposa, al esposo, a los hijos por alguna situación en la cual nosotros hemos avanzado creyendo que teníamos la razón. Pero el Señor también nos dice que no siempre nosotros tenemos la razón. A veces la razón la tiene la esposa, a veces el esposo y a veces los hijos. ¿Cuántos de aquí quieren decirle al Señor en esta hora, ayúdame porque quiero llevar mi familia al cielo? ¿Hay alguna mano aquí esta mañana? Yo quiero llevar mi familia al cielo. Esa es mi meta mayor. Vamos a orar. Querido Padre, con todas nuestras limitaciones, reconocemos nuestros defectos, Señor. Reconocemos nuestras carencias. Pero te agradecemos, Señor, porque con todo aquello usted nos ama. Con todo aquello, Señor, usted estuvo dispuesto a dar a Cristo Jesús para morir la vida que nosotros debíamos vivir y para tener la vida que Él nos concede. Oro por cada familia en esta mañana aquí de tu iglesia. Oro por los esposos, por las esposas, por los hijos, por aquellos que están solteros, están separados, Señor, están viudos, por todos quienes componemos tu grey, tu pueblo, la familia celestial. Señor, hemos estado luchando muchas veces por cumplir metas que son a corto plazo, como son metas para este mundo. Pero entendemos que usted nos ha llamado, Señor, para una meta mayor, para un desafío mayor. ¿Cuál es este? Que cuando Cristo venga nosotros podamos estar con todos los nuestros en aquel grupo que será coronado de vida eterna. Concede a los padres, Señor, la capacidad para que cada día en su hogar, como familia, puedan marcar, Señor, en tu presencia, y de esa forma, Señor, los hijos sean educados bajo el temor del Señor. Permite, Padre, que si en nuestro corazón hay orgullo, si en nuestro corazón hay rencor, si en nuestro corazón hay cualquier sentimiento, Señor, que hoy día no está permitiendo que tengamos la unidad como familia, ayúdanos, Señor, para crecer en ese aspecto y que tu Santo Espíritu haga una obra de tal manera que nosotros cada día podamos enriquecernos en el aspecto familiar y en el aspecto, Señor, espiritual, entendiendo que todas las otras cosas vendrán por añadidura. Bendiga a las familias de tu iglesia en esta hora. Siga con nosotros en este día. Nos colocamos en tus manos y ayúdanos a amar cada día, por medio del poder de tu Santo Espíritu, la venida de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Y de esta manera llegamos al final de este culto. Agradecemos su sintonía y deseamos que disfrute de una linda tarde de sábado. Que el Señor les bendiga y los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto, aquí en este mismo canal.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.